Programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Somos Afro. Un programa radial del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Espacio donde el pueblo afrovenezolano se muestra en su diversidad. Propósitos, expresiones, ideas, alcances, voces, saberes y sonidos, con la información de la Venezuela afro y la diáspora africana de este continente y el mundo. Somos Afro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. De inmediato saludamos en la presidencia al mayor general Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, en la gerencia general de contenidos programáticos a Sandra Jiménez, en la gerencia general de operaciones a Adán Mogollón, en la señal matriz de su 95.9 FM. Saludamos en la producción de este programa a Liliana Martínez, a Adalberto Tapia y José Zavala, en la cabina a Daniel Casadiego y en la locución su servidora Marisabel Blanco Sifontes. Además, les invitamos a seguir a CONADECAFRO en Instagram, donde pueden conseguirnos como @CONADECAFROVE, para informarse del acontecer afrodescendiente en Venezuela y el mundo. A través de este mismo medio pueden comunicarse con nosotros y también les recomendamos visitar nuestro canal de YouTube para acceder a las grabaciones de estos programas que ya se encuentran disponibles para todos ustedes. El tema de hoy estará dedicado al quehacer de la gestión de políticas educativas con perspectiva afrodescendiente. Para ello contaremos con la participación de Elizabeth Nieves. Ella es coordinadora de educación del Consejo Nacional para el Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes, CONADECAFRO. Elizabeth es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, por la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una especialización en Dirección y Supervisión Educativa por la Universidad del Magisterio Samuel Robinson. Cuenta con estudios de maestría en Pedagogía Militar en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y actualmente es participante de la especialización de Pedagogía Afro-Venezolana de la UNEM. Se desempeña como coordinadora de educación en CONADECAFRO desde el año 2024. Ha asistido a numerosos talleres, eventos académicos, además de haber trabajado como docente en Ciencias Sociales y el ejercicio de posiciones administrativas relacionadas con la educación. Ha recibido varios reconocimientos por su labor profesional y pedagógica, siendo el más reciente uno otorgado en la alcaldía de Guaycaipuro. Elizabeth, bienvenida. Es un gusto enorme que estés aquí con nosotros el día de hoy. Como ya hemos dicho, y hablaremos de la gestión de tu coordinación, y sé que contigo está un equipo dentro de la coordinación de educación de CONADECAFRO que ha trabajado intensamente contigo en estas tareas de la pedagogía cimarrona. Al agradecer tu presencia, también hago extensivo mi saludo, mi reconocimiento a todos y a todas esos trabajadores de CONADECAFRO que están ahora en la coordinación y aquellos que por alguna razón han tenido que irse, pero dejaron un trabajo muy bonito que estoy segura ahora vas a comentarnos. Bueno, Elizabeth, ¿cómo te sientes hoy aquí con nosotros? Muchas gracias. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy en el programa Somos Afro. Quiero extender un gran saludo cimarrón a todos los radioescuchas que nos sintonizan a nivel nacional. Sigue. Respondiendo, que nos escuchan a nivel nacional, también quiero extender este saludo a todo ese pueblo cimarrón que están en las comunidades, a todos los educadores que nos están sintonizando a nivel nacional. Realmente poder estar acá y compartir un poco de lo que hemos estado realizando en equipo
realmente es maravilloso. Bueno, hay un saludo especialísimo que tenemos que hacer antes de dar inicio a esta entrevista, que no se nos olvide a nuestro amigo común Jesús Chucho García, que está de embajador en Benín y que seguramente está muy pendiente del desarrollo de esta conversación, porque aquí están dos amigas entrañables de compadre, amigo, maestro, bueno, embajador excelentísimo Chucho García. Bueno, ahora sí, entrando en materia, Elizabeth, quisiera comenzar preguntándote como punto de partida esencial para esta conversación, ¿cuál es esa función de la coordinación de educación que se entiende por educación con perspectiva afrodescendiente? ¿Qué es eso? Bueno, respondiendo un poco la pregunta de Marisabel, la coordinación de educación de CONADECAFRO monitorea, acompaña, promueve y desarrolla políticas educativas inclusivas y transformadoras, tanto en la educación convencional y no convencional, en estrecha articulación con las instituciones del Estado, con movimientos sociales y estructuras comunales afrodescendientes. Esto lo hacemos a través de planes, programas y proyectos formativos con un enfoque intercultural, descolonial y territorial, que nos va a fomentar un reconocimiento, un valor de la identidad afrovenezolana. Y aquí quiero aclarar lo de convencional y no convencional, porque cuando hacemos referencia a la educación convencional es aquella educación academizada, formalizada, y cuando hacemos referencia a la educación no convencional es la educación popular que tenemos en las comunidades. Fíjate que cuando se habla de educación con pertinencia y educación con perspectiva, no estamos diciendo lo mismo. En CONADECAFRO se habla de educación con perspectiva afrodescendiente. Entonces, ¿podrías aclararnos esa diferencia? Sí, claro. Fíjate algo. En cuanto a la educación con perspectiva afrodescendiente, inevitablemente tengo que explicar que existen muchísimos conceptos de educación, pero en esencia hacen referencia a ese proceso integral de formación, de habilidades, de capacidades, o sea, de aprendizaje que se erigen entre un individuo y un facilitador, llámese profesor, llámese mediador, y un área de conocimiento. Entonces, en este sentido, entenderemos que la educación con perspectiva afrodescendiente al proceso educativo de aprendizaje y formación con conocimiento de saberes, cosmovisión, prácticas propias del legado histórico, de la presencia africana de la diáspora y su ascendencia en nuestro país. Este conocimiento actualmente lo conocemos, o que mucha gente lo menciona, como afroepistemología. La educación, como lo contempla nuestra Constitución, es un derecho obligatorio, humano e indeclinable. Y con perspectiva afro-venezolana tiene que ver con el componente multiétnico. Y pluricultural. Más pluricultural. Sí, es importante esa distinción porque cuando decimos educación con pertinencia es que lo que se está dando le permite a la persona que se forma en ese esquema adecuar, ¿sí? Que esa palabra no me gusta mucho, adecuar su formación al sistema, al ambiente, al trabajo, a las condiciones donde se desenvuelve. La educación con perspectiva incluye su saber, su conocimiento, su cosmogonía, su afroepistemología, como tú dices, ¿verdad? Todo ese saber que está en su ser y en su práctica al integrarlo a su ambiente y a su dinámica. Es diferente verlo venir que hacerlo coincidir, ¿no? Sentirse o ver a la persona como un depositario, ¿no? Que allí educación bancaria, como la educación bancaria, a tener que aceptar que esta persona tiene un conocimiento y lo integra al ambiente y a las necesidades de desarrollo comunitario. Por eso tenemos una perspectiva afrodescendiente. Eso a mí me gusta mucho porque es disruptivo, o sea, es una cosa que definitivamente es revolucionaria. Es insurgente también. Eso me permite también preguntarte,
¿Cuáles son en específico, ¿no?, los objetivos y cuáles son las líneas de trabajo que se han venido desarrollando desde tu gestión en el 2024? ¿Qué balance tienes a la fecha? Bueno, en cuanto a los objetivos, vamos a mencionarte algunos. Unos tienen que ver con erradicar el racismo y la discriminación racial a través de estos planes, programas y proyectos formativos que van a fortalecer conciencia histórica, ética y la política de las comunidades afrodescendientes. También tenemos como segundo objetivo visibilizar y reivindicar, que tiene que ver con una justicia reparatoria de los saberes ancestrales afrovenezolanos, integrándolos como un eje fundamental en la construcción colectiva del conocimiento, porque eso es lo que va a hacer que sea transformador a nivel nacional. Excelente. También consideramos que la Coordinación de Educación quiere constituirse como una plataforma estratégica que nos permita articular una educación que sea capaz de integrar estas políticas públicas educativas con las prácticas pedagógicas en los procesos formativos y fomentar la descolonización, como tú lo mencionaste. Ahora, si me preguntas de las líneas de trabajo, nosotros trabajamos ahí. Mira que cómo se frenó la mujer. Me la vas a contar, pero después de la pausa musical, porque ahora les invito a disfrutar un regalo. Este tema es muy lindo. Se llama Córrete, una canción poderosísima con una carga espiritual, donde Josman, el cantautor del Cauca colombiano, colabora con el grupo Canelón de Poblado de Timbiqui. Es muy particular, el Poblado de Timbiqui. Y además la participación en esta pieza de la prestigiosa cantante investigadora de la música del Pacífico colombiano, Nidia Góngora. Fusionan ambos la pieza con una identidad y una raíz afrocolombiana que viene de su álbum Afro King. Además, todo esto lo digo porque esta es una pieza que dentro de ese disco fue la nominada al Latin Grammy 2025, así es que revisen en internet, busquen estas piezas de estos compatriotas de Colombia, de la Patria Grande, porque de verdad son muy bonitas. Disfrútenla. Estás en sintonía de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Escuchando Somos Afro. ¡Ay, dónde está!
Seguimos. ¿Qué les pareció la canción? Linda, ¿verdad? Refrescante para la mañana de hoy. Bueno, Elizabeth, te interrumpí brevemente para disfrutar de ese regalo. Ahora puedes continuar. Cuéntame de Fue una esa pieza línea. muy bella. Ajá, continuamos con las líneas de trabajo. Una de las primeras líneas que tenemos tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad y la conciencia histórico afrovenezolana. La segunda de la articulación institucional y comunitaria para la transformación educativa y empoderamiento y participación del poder popular afrovenezolano. En este sentido, la coordinación tiene 5 líneas de política pública. Okay. Una de las primeras, que es una de las líneas que se ha fortalecido más a nivel nacional, es la creación de una política pública educativa inclusiva con perspectiva afrodescendiente que transversaliza los 2 subsistemas de educación básica y universitaria. Y aquí hemos tenido grandes logros, tanto en universitario, con un pilotaje de la Cátedra de Identidad y Afrovenezolanidad, como con básico. De la unidad curricular. De la unidad curricular. Luego, tenemos una segunda política pública educativa, pero con perspectiva intercultural, de inclusión étnica, y tiene que ver con una línea de homenaje y de reconocimiento a los maestros y maestras cimarronas que tienen años trabajando con una educación con perspectiva afrodescendiente, a la cual no había sido reconocida. Ya vamos por la segunda edición. También tenemos una tercera línea que tiene que ver con la creación de una red cultural de educadores populares afrodescendientes, la REPA, porque a nivel nacional hemos coincidido con conocimiento y con cultores y con personas que están allí dando formación desde la perspectiva de un conocimiento empírico. Y te vamos a tener como cuarta línea con ADECA Afroval Escuela. Esta es una propuesta de política pública complementaria que se viene trabajando con el Ministerio de Educación desde prácticamente la creación del Consejo, y la hemos dinamizado este año. Perfecto. Y la última política tiene que ver con una política de fortalecimiento descolonial, que son las pedagogías afrocentradas. Eso me gusta. Y con rostros afros. Ah, eso me gusta. Ajá. Fíjate, es interesante lo que estás planteando, pero pregunto por la situación de la educación en las comunidades, porque tú llegas a estas líneas de trabajo, a estas líneas de política o de iniciativas de políticas públicas, conociendo la realidad. Ajá. En relación a eso, ¿cuáles son las situaciones que demandan más atención por parte de tu coordinación? O sea, ¿qué es lo que en el terreno, en el territorio, las comunidades, los espacios educativos han develado? Bueno, fíjate algo, la coordinación de educación es muy dinámica y activa, ya que dentro de su estructura tiene 2 aspectos: el investigativo, que tiene que ver con la producción intercultural, las articulaciones centrales, las asesorías, y las actividades territoriales, que es la que tú me estás mencionando, donde se le brinda la capacitación, orientación directa a los operadores locales para que puedan atender a estas maestras, a estas personas, a estos cultores que están en territorio. Y ciertamente, aunque ambos requieren atención, el que va a requerir mayor demanda es el aspecto territorial, ya que requieren de una atención particular, interdiaria, de acuerdo a las características y particularidades de la región. Perfecto. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de el sur del lago que cuando hablamos de comunidades como Miranda, porque la territorialidad le va a dar a esas características particulares una esencia que va a dinamizar su formación. También es importante que sepas que hemos conseguido también dentro de estas comunidades que se han presentado mucha discriminación e exclusión en el ámbito educativo. Ah, interesante. Eso es un buen elemento del diagnóstico. Hacia allá me dirigía. Fíjate, ¿cuál es el diagnóstico? Porque no podemos confundir la tarea de la coordinación de educación de CONADECAFRO con las
tareas, las funciones del Ministerio de Educación y de las propias escuelas y toda su estructura de los CDC, etcétera, etcétera. En particular, tú acabas de hablar o nombrar la investigación. Me estás diciendo que han conseguido hechos de discriminación en el ámbito educativo. Y yo te preguntaría, ¿qué otras cosas se consiguen en el terreno, en los ambientes educativos, en las comunidades, en los espacios de donde se desarrolla cumbia adentro, como decimos nosotros con ADECAFRO, la vida de nuestro pueblo afrovenezolano en el ámbito educativo, que sea necesario vincularlo, que sea necesario informarlo, que no es competencia de CONADECAFRO, porque no somos ejecutores de políticas, ¿verdad? Solo estamos allí monitoreando, investigando, asesorando. Y en ese sentido, ¿cuáles son esos, además de lo que ya me nombraste, hay otros elementos, por ejemplo, qué sé yo, la infraestructura, que la cantidad de docentes, el acceso, las dinámicas culturales están suficientemente involucradas con la dinámica de formación? O sea, esos son los elementos que ayudan a que luego el Ministerio de Educación defina cómo invierte el recurso, el talento y prioriza las políticas que nosotros pudiéramos sugerirle, ¿no? De acuerdo al diagnóstico. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Bueno, lo primero que quiero comentarte es que de un tiempo para acá nosotros como coordinación de educación trabajamos en una política reparativa y hemos hecho quiebres en cuanto a la educación tradicional, y eso tiene que ver en lo que estás comentando, que la mayoría de nuestras comunidades afrodescendientes están en la periferia, están en comunidades muy retiradas, donde las infraestructuras no son las más óptimas, donde también en algunas comunidades que no son 100% afrovenezolanas, pero por migraciones hay presencia afrodescendientes, donde se dan muchos los casos de discriminación, como te lo comentaba. Entonces, a pesar de que nosotros como CONADECAFRO, lo acabas de recalcar, monitoreamos, asesoramos, recibimos esa denuncia y tenemos que realizar una atención y remitir al órgano con competencia, que en este caso es el Ministerio de Educación. ¿Y esas denuncias son recurrentes? ¿Cuántas más o menos han atendido? Tenemos, desde el año 2024 hasta este año, tenemos aproximadamente 10 denuncias, y la mayoría es que se le viola el derecho a los estudiantes a asistir a centros educativos por su cabello afro. Y eso tiene un choque, porque nosotros las escuelas deben tener los acuerdos de convivencia y paz comunitaria. O sea, que el cuerpo afrodescendiente, el ser, nuestra identidad como ser humano, está siendo cuestionado en el sistema educativo en algunos casos. Sí. Dios. No puedo esconder el sol con un dedo, pero también hemos trabajado en eso, y para eso hemos elevado las voces desde las comunidades, precisamente para defender los derechos humanos. ¿Y esos casos son de niños, son de jóvenes? O sea, ¿qué edades más o menos Tenemos casos variados, porque tenemos incluso un caso de edad temprana, de niños de primer grado y de preescolar, que llevaron unos peinados loangos. Eso es terrible, porque bueno, eso tiene sus consecuencias emocionales, que quizás no se verán de inmediato, pero sí las tienen, ¿no? Bueno, eso es materia de otro programa. Fíjate, en este momento, Elizabeth, bien interesante la conversación que estamos teniendo contigo, pero hay un momento interesante también de nuestro programa, que es la trivia. Hoy vamos a hacer una pausa, y al regreso, ¿verdad?, vamos a responder la pregunta que les voy a dejar. ¿De qué región o regiones de África provienen la mayoría de nuestros ancestros africanos que llegaron a Venezuela? ¿Lo saben? Nos vamos a ir ahora sí con nuestra segunda pausa musical con La Corriente, pieza también colaborativa de Nidia Góngora, y esta vez con Diuna del Mar y Hugo Candelario. Música afrocolombiana para disfrutarla.
Estás en sintonía de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Escuchando Somos Afro. Trivias Afro. Ay, ¿dónde están? Ay, las raíces de mi raza negra. Ajá, aquí estamos de nuevo, seguimos en Somos Afro. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y de vuelta acá, vamos con la respuesta de la trivia. La mayoría de los antepasados africanos llegaron a Venezuela del África subsahariana, también conocida como el África Negra, que incluye a los países que no limitan con el mar Mediterráneo y que se ubican al sur del Sahara. Esta región se divide en 4 subregiones principales: África Oriental, África Austral, África Occidental y África Central. Según los expertos, y aquí nuestro amigo común Chucho García es uno de ellos, Así es. y en sus libros lo dice, la mayoría de los antepasados africanos que llegaron a Venezuela provienen de estas 2 últimas regiones, es decir, del África Occidental y del África Central, es decir, de los actuales países Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Angola y el Congo. Y esto es lo que, explica que podamos encontrar similitudes culturales entre nuestras comunidades afrovenezolanas y los pueblos de estos países africanos. ¿Qué les parece? ¿Lo sabían? Bueno, esta fue nuestra trivia de esta semana. Tenemos que volver con Elizabeth, esta conversación tan interesante sobre el tema educativo. Elizabeth, cuéntanos ahora, ¿sabes que se ha abordado las esferas de la educación que abarca el sistema educativo nacional en los 2 subsistemas, como tú explicabas hace poco, ¿verdad? Pero allí estos 2 ministerios gobiernan, vamos a decirlo de esta manera, las políticas educativas para la población estudiantil que está dentro del sistema, ¿sí? Uh-huh. Desde el nivel inicial y hasta universitario. Uh-huh. Pero hay un pueblo afro que no está inserto en el sistema. Uh-huh. Y es un pueblo que también tiene derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes decir de las iniciativas que CONADECAFRO tiene o direcciona a ese pueblo afrovenezolano que no necesariamente está en el sistema formal de educación, pero que tiene derecho a formarse y que además tiene mucho que enseñar en algunos casos? Sí, claro que sí. Ahí estamos haciendo referencia de la educación popular, de esa educación por experiencia que maneja muchos cultores, muchos maestros, pueblos que tenemos a nivel nacional. CONADECAFRO ha generado espacios de formación no convencional para estas comunidades y para el pueblo. Y ha manejado con talleres y conversatorios, cursos en comunidades, y que los conecta a las escuelas. También hemos creado puentes, por ejemplo, con Infocentro. Se han realizado allí una gran cantidad de talleres interesantes que va direccionado a las comunidades y desde edad temprana, como tenemos que ver con inclusiones digitales y con todo lo que tiene que ver con la tecnocolonidad. No solamente eso, sino que también hemos trabajado en una política pública que le permita la visibilización a ellos a nivel regional. Si te soy muy honesta, el corazón de la coordinación de educación de CONADECAFRO se encuentra en las comunidades afrovenezolanas, ya que es allí donde se da esa integración de la educación formal de la escuela con la educación popular presente en la localidad. Una de las perspectivas que tiene la educación intercultural afrodescendiente son las particularidades que la rodean y se encuentran en esa transmisión de conocimiento intergeneracional que está en las comunidades. Entonces, para nosotros, ese puente, a través de nuestros operadores locales, hemos ido conectando a esas abuelas, a esos abuelos, a esos cultores, que se convierten en referencia, son preservadores y divulgadores natos de este conocimiento empírico que nosotros llamamos saberes y haceres: música, gastronomía, espiritualidad, medicina ancestral, artesanía. Elizabeth, ¿y ese trabajo se
en solitario? Es decir, ¿lo hace solamente con ADECAFRO, con los operadores, a través de los operadores, o hay articulación? No, nosotros tenemos articulaciones con el Ministerio de Educación y con el Ministerio Universitario y también con la Cultura y con el Ministerio de Cultura. Y estamos también... ¿Las alcaldías y gobernaciones no están vinculadas? No, sí, por supuesto que sí. Nosotros generamos puentes a través de las políticas públicas locales que hay allí. Entonces, por ejemplo, a través de las alcaldías, a través también de las salas de autogobiernos que se encuentran allí, se generan espacios formativos donde la comunidad va y debate. Por ejemplo, nosotros actualmente en este trimestre del año estamos desarrollando un plan que se llama Voces Afro por la Soberanía Territorial, donde allí el pueblo llano afrodescendiente se ha ido informando, ha ido formando sobre fascismo, sobre crímenes de odio, sobre todas las situaciones que estamos viviendo. Y no solamente eso, el Ministerio de Educación, porque a través de ellos buscamos que formen los maestros pueblos, el INSE, porque también los capacita en ciertos oficios. También tenemos convenios con universidades, por ejemplo, la UNEN está desarrollando diplomados a los cultores que ya tienen años realizando este trabajo, y lo que hace es que lo formaliza, le da lo que viene siendo ese marco. También tenemos, como te comenté, algunas universidades que han creado también diplomados centrados en la afrovenezolanidad. Hace rato ya estamos escuchando también esa modalidad de las comunidades de aprendizaje, pero yo veo las comunidades de aprendizaje también como un espacio formal, a pesar de que no es un estudio universitario de alto nivel. Igual tiene una rigurosidad y unos horarios que le exigen mucho a las personas que participan, ¿no? Yo te pregunto por digamos, esas formas que son como más abiertas, flexibles, adaptadas a las dinámicas de la gente que trabaja a unos horarios que tiene tiempo justo después de la brega, de ir al campo, o es en la noche, o bueno, que tienen horarios distintos al que establece la universidad o cualquier espacio educativo que conocemos. Y ahí entra una modalidad que se usó mucho en la Europa revolucionaria, que es el aula abierta, ¿no? Allá en Alemania sé que lo pusieron en práctica a los inicios de esa, sobre todo por allá, por esa época donde Marx estaba efervescente, ¿no?, con sus ideas revolucionarias. Pero cuéntame si aquí nosotros tenemos algo de eso, o yo estoy aquí lanzándote una como diría, una proposición a destiempo. Bueno, quiero que sepas que desde inicio la Coordinación de Educación ha estado trabajando en crear planes de formación que sean de acceso para todas nuestras comunidades a nivel nacional y para cualquier persona que esté dispuesto a formarse sobre el tema afrodescendiente. Para eso nosotros también hemos estado trabajando en creaciones de espacios virtuales, de aulas que nos permitan precisamente manejarnos con esas características, porque ciertamente no todos los territorios son iguales. Pero no todos los territorios llega la virtualidad. Te digo que es terrible salir del ámbito de la Gran Caracas y tener conexión fluida como para tener una formación virtual. ¿Qué otra cosa tienen en mente? La Coordinación de Educación de CONADECAFRO tiene que acompañar estos procesos formativos. Por lo tanto, el equipo nacional también va a monitorear y forma a nuestra expresión, que son los operadores locales, porque son ellos los que tienen la mayor accesibilidad al terreno. Entonces, a través de nuestros operadores locales hay un vínculo directo con las comunidades afrovenezolanas. Y nosotros estamos trabajando en diseñar estos espacios para que se mantenga la pedagogía y la memoria colectiva afrodescendiente. Pero no vayan a pensar que estoy aquí pegando a la chica contra la pared, porque
Esa es la insistencia con esa pregunta. Pero es importante porque nosotros cuando salimos de Caracas y nos vamos a los pueblos, a las comunidades, encontramos mucha gente que tiene mucha, pero de verdad muchísima información, que tiene una historia de vida, que tiene unos conocimientos, unas técnicas y que bueno, son la fuente del conocimiento de estas comunidades, de nuestras comunidades, de nuestro país. Entonces, ¿quién se ocupa de ello? ¿Quién, sino nosotros? De estas comunidades y de estos valores, estos talentos afrovenezolanos que están allí. Tenemos que ser nosotros, porque no hay otra institución que tenga la especificidad ni el mandato específico para trabajar con los afrodescendientes. Entonces, en ese sentido yo insistí en la pregunta, pero ya veo que están trabajando mucho en esa área. No, y quiero también que sepas que la Coordinación de Educación de CONADECAFRO le ha realizado a través del registro, le ha dado atención a los cultores, y esto con el propósito de saber quiénes son nuestros referentes a nivel territorial, porque conociéndolos podemos preservar y activarlos para que ellos continúen de manera intergeneracional vinculándose a los espacios formativos. Excelente. Mira, Elizabeth, y cuéntame qué cosas tienen la coordinación para los próximos días, meses, qué tienen proyectado para el año, qué cosas interesantes nos puedes contar que la Coordinación de Educación vaya a ejecutar próximamente. Okay. Bueno, próximamente tenemos el cierre de la Cátedra de Identidad y Afrovenezolanidad, de la unidad curricular de Identidad y Afrovenezolanidad, que va de la mano o está enmarcada en la propuesta de política pública que transversaliza el sistema educativo en los dos subsistemas. Pero ese cierre lo hace el Ministerio de Educación. Lo hace el Ministerio de Educación Universitaria, pero CONADECAFRO es parte del impulso de esta política y creación incluso de la política. ¿Y eso va a ser? Eso va a ser el 21 de marzo, cae día sábado, va a ser en San Agustín. Por allí las universidades que participaron. Ese es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, por cierto. Ajá. Bueno, allí los invitamos a que vayan a compartir con estas 21 universidades que van a estar compartiendo, socializando y enseñándoles las muestras de lo que fue el trabajo con esta unidad curricular. 20 universidades del país, excelente. ¿Y qué más? También tenemos la semana aniversaria de CONADECAFRO. CONADECAFRO cumple 14 años de atención a las políticas públicas del pueblo afrodescendiente. Jovencito, es un consejo. Ajá. Este consejo tiene una planificación para su semana aniversaria que inicia desde el 23 hasta el 27. Van a haber un ciclo de ponencias y socialización de todas las coordinaciones que tiene este consejo, pero específicamente la de educación va a ser para el día 26, donde allí vamos a realizar una socialización de estas 5 líneas de política pública educativa, pero nos vamos a centrar en la experiencia que ha tenido CONADECAFRO va a la escuela con el programa Cumbe Educativo. ¿Okay? ¿Eso es a qué hora o en qué lugar? Eso es a las 2 de la tarde en la sede del Negra Hipólita, Avenida Universidad. Excelente. Bueno, y eso es porque es de inmediato, pero a lo largo de estos meses, pues estamos cerrando el primer trimestre del año. ¿Qué proyecta la coordinación en lo que queda del trimestre y el próximo que viene? Ok, nosotros, como te comenté al principio, ahorita estamos trabajando en la formalización del plan de formación que va a ir primero que todo para los operadores locales de nuestro consejo, ya que ellos están obligados a formarse para poder al mismo tiempo transmitir ese conocimiento a las comunidades. Y al mismo tiempo vamos a estar trabajando en formaciones alternativas para el territorio. Por un lado, disculpa que te interrumpa, formarse para transmitir, pero también formarse para trabajar con los cultores, con los maestros pueblos, con los campesinos, con los pescadores y con las mujeres que están en su territorio con un saber específico que los operadores no tienen. Entonces, para vincularse también, formarse para aceptar y entender a ese otro desde su lugar de enunciación.
cada uno desde su lugar. Sí, correcto. Recordemos que la educación es una de las mayores herramientas y armas que tiene el mundo para poder paliar cualquier situación que exista. La formación es importante porque si nosotros no nos formamos, no vamos a poder avanzar en ningunos otros aspectos. De hecho, cuando trabajamos temas formativos tan importantes, nos lleva a descubrir y a entender ese pasado histórico que en algún momento fue sesgado por una cultura eurocéntrica y que hoy por hoy pide a gritos que sea incluido, no como en algún momento hablamos del mestizaje o el Día de la Raza, sino desde la diversidad. Bueno, Catherine Walsh, que lo debes conocer porque es una pedagoga revolucionaria, tan revolucionaria que llegó a un punto que se retiró de la academia porque ya se siente que el rigor, la rigidez de la universidad no le permite desarrollar sus ideas de transformación en las comunidades. Es una pedagoga que propone precisamente y explica cómo las comunidades tanto indígenas, originarias como afrodescendientes, porque de ambas ha hecho bastante investigación y tiene obra escrita, no solamente existen, ¿no? Y han resistido históricamente, sines que reexisten, es decir, las situaciones por las cuales han vivido, eso que tú estás describiendo ahora, les han tenido que adaptar, reinventar, refrescar, reorganizar sus contenidos internos, todos esos valores que forman parte de sus tradiciones transmitidas oralmente, ancestrales, para que no se pierdan y por el contrario la puedan seguir utilizando, puedan seguir siendo fuente y bastión de sostenimiento de sus comunidades, de sus familias y puedan ser transmitidas por el tiempo o a través del tiempo. Eso es lo que explica que voy a nombrar de nuevo a una zona que tú mencionaste, que es el sur del lago. Es lo que hace que esas manifestaciones cuatricentenarias, que tienen más de 430 años, sigan vigentes y que sus enseñanzas y toda su rigurosidad interna, porque son como muchas callejones o puertas o no sé cómo llamarlo, como un enjambre allí, un panal de abeja con muchos huequitos y cosas que se van comunicando y que ese entretejido es lo que forma esa identidad de esa zona y que le da la particularidad y la fuerza y la vigencia a todas esas comunidades. Eso que ella explica y eso que tú mencionas es fundamental. Cuando te hice la observación de que los operadores se forman para transmitir, pero también para respetar y vincularse, articularse a la dinámica de conocimiento que tienen las propias comunidades, es por eso que ella explica, porque hay un saber que está allí, que hay que reconocer y sobre la base de ello es que nosotros trabajamos también. Es lo que marca la diferencia, porque si no, estamos imponiendo. Claro. Y es repetir la visión eurocentrada colonial, que es precisamente lo que no queremos hacer. Entonces, bueno, valga la explicación, el largo comentario, pero que quede para nuestros oyentes, nuestros radioescuchas, nuestros usuarios, el comentario de la pertinencia de leer y revisar quizás en los audios los videos son bastante pedagógicos, pues son muy claros los de ella. Busquen a Catherine Walsh en YouTube y se darán cuenta que lo que estamos diciendo aquí es cierto y además muy útil para cada uno de ustedes. Elizabeth, estamos llegando al final de la entrevista y nos quedan por aquí solo dos cositas para precisar, ¿no? Una es cómo pueden vincularse las personas y todas aquellas personas tanto en las comunidades como en
los que están en las zonas urbanas, qué sé yo, o que están escuchando este programa, cómo pueden vincularse con la coordinación, contigo, con el equipo, ya que están interesados en alguno de estos temas o que quieran proponer algún tema de investigación o alguna experiencia educativa que quieran vincular a la coordinación de CONADECAFRO, de educación de CONADECAFRO. Ok, bueno, nos pueden contactar a través de nuestras redes en Instagram y nuestras redes en Facebook también. A través de esta vía, nosotros tenemos un correo que es cordeducacion.conadecafro@gmail.com. ¿Cómo es COR? CORDE educacion.conadecafro@gmail.com. Las redes están activas para todos nuestros usuarios a nivel nacional, para todos los docentes. La coordinación de educación está abierta para dirigir proyectos desde el territorio, para articularnos también con las instituciones del Estado, que también nosotros erigimos con ellos proyectos, asesoramos como explicamos. También es importante a los docentes que están escuchándonos que es importante entender la educación con perspectiva afrovenezolana, como hace referencia Jorge Guerrero Veloz, quien comparte que enseñar no es simplemente transmitir contenidos, sino construir conocimiento desde la experiencia vivida, desde el cuerpo, el territorio y la espiritualidad afrodescendiente. Como venía comentando Marisabel, hay que ver dentro de las instituciones educativas que se encuentran en estas comunidades afrodescendientes, esos espacios formativos como un anexo del territorio y de esa memoria que está allí. Excelente. Bueno, ha sido como tenía que ser, pues un programa sobre educación, mucha información, muy pedagógico, muchos conceptos. Bueno, espero que haya sido ameno para todos y todas. Pero antes de irnos, Elizabeth, en un minuto, porque sí, ya nos queda muy poco, danos tu mensaje final. Dinos, ¿qué crees tú que debe quedarse en la mente de todos aquellos que escucharon el programa del día de hoy? ¿Qué es lo más importante que tú le quieres dejar ahí a las personas? Que es importante conocer nuestra historia, que es importante conocer nuestras raíces, porque la historia no solamente estudia el pasado, sino que al ahondar en ese pasado nos va a explicar la realidad que vivimos actualmente y a dónde nos proyectamos con el futuro. Tenemos que romper esos moldes y tenemos que escuchar la historia local que hay en cada una de las comunidades. Excelente mensaje de nuestra profesora Elizabeth Nieves. Ha sido un verdadero gusto haber conversado contigo, Elizabeth. Cerraremos el programa de hoy escuchando Eso que tú haces, de Lido Pimienta. Y les recomendamos que busquen el videoclip de ella, tanto de Lido Pimienta como la de Nidia Góngora y también, bueno, la Timbiki, que es el grupo que escuchamos al principio del programa. De verdad que son piezas muy bonitas y que, bueno, nos unen en ese sabor, en esa cadencia de la música afrocolombiana en la patria grande venezolana. También aquí nos encontraremos de nuevo el próximo lunes a las 9 de la mañana aquí en su programa Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM como señal matriz para sus 18 filiales en el país. Nadie puede excusarse de que no tiene dónde escuchar el programa Somos Afro. Nos vamos agradeciendo a nuestros santos, ancestras y ancestros en la señal matriz 95.9 FM. Con mucho cariño al presidente Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, en la gerencia general de contenidos programáticos a Sandra Jiménez, en la gerencia general de operaciones a Adán Mogollón, en la producción del programa, Liliana Márquez, Alberto Tapia y José Zavala. En la cabina, a Daniel, José Daniel, ya le puse un nombre más, a Daniel Casadiego. Y, por supuesto, en la locución, su servidora, Marisabel Blanco Cifontes.
De verdad, un respetuoso e inmenso abrazo para todos ustedes. Hasta el próximo lunes.